Voy a quitar acá esto. Y ahora vamos a seguir con nuestra segunda parte de la jornada de hoy, presentando a Adriana Ortolani. Ella es profesora nacional de Bellas Artes con posgrado en restauración de pintura al óleo y una diplomatura en gestión y conservación de archivos de arte. Es docente en la Universidad Nacional de las Artes, coordinadora académica de la diplomatura para guía mediador en instituciones culturales y museos e integra equipos de investigación y extensión en la misma universidad. Es miembro de la Red Argentina de Valoración y Gestión Patrimonial de Cementerios y de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Ha participado como expositora sobre temas específicos en diferentes encuentros nacionales e internacionales de las redes argentina e iberoamericana de patrimonio funerario y para la Asociación de Amigos del Cementerio de la Recoleta, conocido como AACRE por sus iniciales. Adriana, es un gusto para nosotros volver a tenerte acá en este espacio y es tiempo para ti. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Alors, vous allez Muchísimo peut-être gusto para mí arrêter, nous también. allons aller passer. Bueno, justamente el título de mi ponencia se denomina Itinerario sepulcral de Eva Duarte de Perón, del colosal proyecto de Leone Tomasi a la bóveda familiar en el cementerio de la Recoleta. Y en el día de ayer se cumplieron 51 años del regreso del cuerpo de Eva Duarte a la Argentina. Así que hubo algunos medios de prensa que se refirieron, pero en especial al tristísimo ultraje que sufrió su cuerpo eh, antes de la salida del país. En esta ponencia yo no me voy a referir a aquellos hechos macabros que padeció el cuerpo de Eva Duarte, sino a aquellos proyectos, bueno, el proyecto que justamente iba a cobijar su cuerpo, el lugar donde estuvo sepultada, aunque con una identidad falsa, y por último, el lugar de reposo que hoy la reúne con sus seres queridos más directos. Bueno, el 4 de julio de 1952, el Congreso Nacional sancionó la ley 14.124, que justamente se enfoca en el monumento colosal, el monumento al descamisado, encomendado a Leone Tomasi, un escultor italiano. Vale aclarar que anterior a este momento hubo un proyecto del año 1946 del escultor Ángel Ibarra García, pero que era de dimensiones mucho más modestas y que no prosperó. Aquí tenemos entonces la imagen del monumento al descamisado, del proyecto de este monumento. El 26 de julio de 1952, es decir, pocos días después de aquella ley, murió Evita. Por lo tanto, toda esta visión que se había planificado para hacer el monumento al descamisado cambió, cambió de sentido. Bueno, el velatorio de Eva Duarte duró 2 semanas. Vamos a ver que fue desde el 27 de julio hasta el 9 de agosto. El cuerpo descansó entonces en la Confederación General del Trabajo bajo el cuidado del doctor Pedro Ara, que fue el encargado justamente de garantizar la perpetuidad, la perennidad del cuerpo y de cuidarlo hasta que se pudiera concluir el mausoleo. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 2114 para la erección del monumento dedicado a Eva Perón en la Plaza de Mayo, lugares adyacentes o en otros sitios de la ciudad, costeado íntegramente por el pueblo. Y Leone Tomasi no estuvo de acuerdo en modificar el proyecto original en cuanto a la imagen pregnante que ya estaba planificada, porque la imagen de Eva
reclamaba mármol. Aquí nosotros vemos una imagen enorme que justamente era para ser eh, recorrida en su interior. Era de chapa, de cobre patinado y con una impronta industrial. En cambio, se decidió para Eva Duarte un recinto interior, un mausoleo, una cripta capaz de albergar la imagen de ella en mármol y el sarcófago con el cuerpo, y de esta manera se aunaría el monumento al descamisado con el mausoleo de Evita. Bueno, aquí tenemos entonces estas imágenes. El cuerpo fue embalsamado por el médico español Pedro Ara Sarriá por encargo de Perón. Él preparó el cadáver que fue expuesto al pueblo y, como les dije, estuvo en la Confederación del Trabajo para justamente al término del monumento mausoleo proyectado pudiera descansar allí. Bueno, el conjunto monumental medía 137 metros en cuanto al proyecto y La Nación tenía el anuncio que decía que la grandiosidad de la obra será el testimonio permanente de la exaltación de la nueva Argentina, que la nueva Argentina hace del recuerdo de su abanderada. Aquí vemos cómo a través de una escalinata, no está muy nítida la imagen de la izquierda, pero justamente lo que permitía era visualizar una escalera helicoidal que tuviera algunas paradas, incluso en el yunque que tiene en la parte posterior la figura del descamisado, iba a ser como una terraza, y desde allí entonces se podía tener algunas vistas panorámicas de la ciudad. Había proyectadas algunas paradas intermedias. El coloso descamisado tenía la mirada, el rostro adusto, la mirada hacia el horizonte, la camisa abierta hasta la cintura, el pecho al aire, los puños apretados a ambos lados del cuerpo. Y vamos a ver que el templo mausoleo era una galería circular con 16 columnas. Lo que estamos viendo es un dibujo de aquel proyecto. Cada una de las esculturas que ahí vemos proyectadas medirían 4,5 metros en mármol, con preceptos del ideario justicialista. Algunas de estas esculturas habían llegado a realizarse. Tres puertas de acceso al templo en bronce presentaban bajorrelieves con los tres principios justicialistas: uno, la patria justa, económicamente libre y políticamente soberana. Aquí estamos viendo nosotros la estatua de Eva Duarte acompañada por dos esculturas alegóricas, al trabajo manual una y al trabajo intelectual la otra. Y una leyenda que toda esa circunferencia tenía en letra de imprenta en el proyecto, ya que era de grandísimas dimensiones, decía: em, hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente la esperanza del pueblo que luego Perón convertía en realidad. De aquella mujer solo sabemos que el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Eva había manifestado también, cuando se estaba proyectando el monumento al descamisado, la intención de incluir un monumento funerario en honor al descamisado desconocido. A ver, que veo que no está pasando el siguiente. Aquí vemos la cripta, aquí vemos la imagen del cuerpo de Eva recostado, que ahora voy a ver si en otra imagen puedo mostrar mejor. El sepulcro de Eva estaría tallado en cristal de roca y llevaría una cubierta con su imagen yacente trabajada en plata, réplica exacta Réplica de su exacta. cuerpo. Siento que hay como un eco, ¿sí? Bueno, aquí tenemos nosotros que el sepulcro entonces, que iba a ser, como les decía, trabajado en cristal de roca con la cubierta suya yacente en plata, iba a ser realizada en el atelier de Pallarols,
Hoy día estas obras se pueden ver en el Atelier y Museo en la calle Defensa 1039 en San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, se decidió que el emplazamiento sería en Recoleta, cercano a la entonces residencia presidencial. El 30 de abril de 1955 se inició la obra y aquí estamos viendo una fotografía de aquel inicio. Pero el 16 de septiembre de 1955 se produjo el golpe de Estado y, bueno, Perón fue derrocado. Él viajó al Paraguay el 20 de septiembre del 55 y el nuevo gobierno decretó la ley 4161 que buscaba de manera contundente la desperonización del país, con un ensañamiento enorme. Toda iconografía de Perón y Evita fue destruida. Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, aún fallecida, Evita era demasiado poderosa para el gobierno de facto. Aquí nosotros tenemos que mucho tiempo después, porque esto ya es de la década del 90, 1990, prácticamente en cercanía a donde iba a ser aquel aquel mausoleo y donde era a pocos metros la última residencia de Eva y de Perón, se erigió este monumento que fue ganado por concurso por el escultor Ricardo Gianetti, que en realidad era un monumento más ambicioso, pero faltan los grupos escultóricos que lo acompañaban por una cuestión de incumplimiento de los pagos, según tengo entendido, y aquí hizo a esta Eva Duarte, entonces en cercanías de donde hubiera sido aquel mausoleo, en la que hoy se llama Plaza Eva Duarte, antes era Plaza Rubén Darío, y al consultarle por qué la había hecho así, con ese aspecto tan etéreo, Ricardo Gianetti, el escultor, dijo que había querido hacer una imagen espectral de Eva Duarte. Bueno, eh, el presidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu, había ordenado al jefe de inteligencia del ejército, Carlos More Koenig, secuestrar de la CGT el cuerpo de Eva para, entre comillas, darle cristiana sepultura. Obviamente, eso no fue así y de Koenig y sus hombres se escondieron el cuerpo en diferentes puntos de Buenos Aires y esta es la parte entonces que yo voy a saltarme para enfocarme entonces sí a cuando el cuerpo de Eva sale de la República Argentina. Bueno, Mori Koenig fue relevado de su cargo y hubo un nuevo jefe de inteligencia, Héctor Eduardo Cabanillas, y bueno, él lo que hizo fue sacar el cuerpo de Eva hacia un cementerio en Italia. Fue un objetivo que se logró gracias a la especial intervención de la Iglesia Católica. Vamos a ver que el operativo traslado que estuvo entonces encargado a Héctor Eduardo Cabanillas fue en abril de 1957, cuando el cuerpo embalsamado de Eva, con una identidad falsa, fue embarcado con destino a Génova. Bueno, el transatlántico es el Conte Biancamano. Aquí estamos viendo una imagen. Bueno, vamos a ver que el cuerpo de Eva entonces salió el 23 de abril del año 1957, eh, una, con una identidad falsa, una viuda italiana fallecida en Argentina llamada María Maggi de Magistris. Mu- Poquísimas personas sabían que el cuerpo de Eva salía del país en aquel transatlántico. Bueno, vamos a ver entonces que finalmente es enterrada en la tumba 41, campo 46 del cementerio Maggiore de Milán, con el nombre que ya les mencioné, y allí pasó 14 años enterrado.
Fue también Héctor Cabanillas, bueno, acá estamos viendo algunas imágenes más del cementerio de Milán, y Cabanillas fue el encargado también del operativo Devolución, ordenado por el presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse. El 1 de septiembre de 1971, los restos de Eva Duarte fueron exhumados y restituidos a Perón en la quinta 17 de octubre, en la residencia que él tenía en Madrid, en Puerta de Hierro. Llegó el 3 de septiembre. Bueno, aquí un texto que dice que eran las 20:50 del viernes 3 de septiembre de 1971, cuando un furgón escoltado por dos jeeps de la policía española entró en la residencia 17 de octubre en el barrio madrileño de Puerta de Hierro. El vehículo que conducía los restos de doña María Eva Duarte de Perón había salido del cementerio Maggiore de Milán, donde durante 14 años habían permanecido con el nombre de María Maggi de Magistris. De aquí salieron la noche del 1 de septiembre. 3 horas después, una llamada telefónica de Buenos Aires informaba al embajador argentino en Madrid que estaba en marcha la operación, llevada con el más absoluto silencio. El embajador se encargó personalmente de hacer llegar la noticia a uno de los colaboradores del general Juan Domingo Perón. Un largo y angustioso suspenso se inició entonces en la residencia del que fuera esposo de Evita. Perón regresó a la Argentina en 1972 y falleció el 1 de julio de 1974. En noviembre de ese año, el cuerpo de Eva volvió definitivamente al país. Su cuerpo restaurado fue exhibido junto al de Perón. El cuerpo de Perón estaba en el ataúd cerrado. Esto fue en la cripta fúnebre de la residencia presidencial de Olivos. Bueno, hacia ese tiempo, la viuda de Perón, Isabel Martínez, quiso crear un mausoleo, el altar de la patria fue el proyecto, y allí se albergarían los restos de Perón, de Eva y de próceres nacionales, lo que implicaba el traslado de muchos de los que estaban obviamente en otros sepulcros, incluso bastante lejanos. Este proyecto tampoco prosperó. La presidente fue derrocada por otro golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Tras menos de 2 años de gobierno, entonces, como les dije, derrocaron a Isabel y el nuevo gobierno de facto entregó los restos de Eva Duarte a la familia. Eva fue sepultada bajo estrictas normas de seguridad en la bóveda familiar en La Recoleta. Hubo durante mucho tiempo un sobre de papel madera que tenía la siguiente leyenda: contiene acta constancia de introducción del cadáver que contiene del ataúd que contiene el cadáver embalsamado de doña María Eva Duarte de Perón, y una advertencia: este sobre no podrá ser abierto bajo ningún concepto sin la expresa autorización del señor director general de cementerios. Y fue entonces cuando este documento salió a la luz, al cumplirse ese año los 100 años del natalicio de Eva. Fue así que estuvo guardado ese sobre durante 43 años y el señor Eduardo Somoza consideró que era el momento de revelarlo ante la presencia de unas 300 personas, entre las que había allegados a la familia Duarte, autoridades y personal del cementerio. Se procedió a la apertura del sobre. El acta, que fue leída públicamente, decía: en Buenos Aires, a los 22 días del mes de octubre del año 1976, en el cementerio de La Recoleta, siendo las 18 horas y hallándose cerrada la necrópolis para el acceso público, se realizó la introducción de un ataúd
conteniendo los despojos mortales embalsamados de María Eva Duarte de Perón, procedentes de la Residencia Presidencial de la Nación, el que fue depositado en la bóveda cita en la sección 16, tablón 22, sepulturas 4-6, inscripta a nombre de doña Julia Elisa Duarte de Arrieta, y estaba firmada por las hermanas Eva, Herminda y Blanca. Bueno, dos funcionarios del cementerio también fueron testigos. La bóveda de la familia Duarte manifiesta una de las tendencias Art Déco de los años 30. La puerta es de bronce y se destaca una gran cruz latina. Tiene ornamentado el fondo con festones, flores y hojas estilizadas a modo de telón. La parte superior remata con un brasero encendido como símbolo de eternidad. Pertenece esta bóveda a la familia Duarte desde el año 1951. Cuando ingresó el cuerpo de Eva, estaban enterrados allí su madre y su hermano. Y hoy día también entonces, como les mencioné, no se los mencioné todavía, sus hermanas Blanca y Elisa. En el cementerio mayor de Milán, bueno, estas son algunas placas que acompañan entonces la fachada de la bóveda. Y aquí está el cenotafio, es decir, en el Cementerio Mayor de Milán, el 26 de julio de 2005, se inauguró el monumento a Doña María Eva Duarte de Perón. El descubrimiento del monumento estuvo a cargo del asesor del síndico de la Comuna de Milán, también el embajador argentino en Italia, quien junto con el cónsul argentino en Milán colocaron una ofrenda floral mientras se escuchaba de fondo la música de No llores por mí, Argentina. Bueno, el cenotafio tiene una foto de Eva Duarte que dice viva desde el 7 del 5 del 19 hasta el 26 de julio del 52, y una frase de ella que dice: ya se acabó la noche y está cerca la aurora. El día de los pueblos está por nacer entre nosotros. Llegará tal vez envuelto en sangre y dolor, pero llegará. Y abajo aclara que en este lugar recibió sepultura el 13 de mayo de 1957 la abanderada de los humildes, María Eva Duarte de Perón. Esta fue una moción de la Fundación por la Paz y la Amistad de los Pueblos en Italia. Y para concluir esta presentación, bueno, muchas de esas esculturas que yo mencioné, que habían sido destruidas, decapitadas, se encuentran bueno, las que pudieron ser rescatadas, algunas de ellas están en la Quinta San Vicente. Y en este proyecto del artista Santiago Porter, fotógrafo, titulado Bruma, hay una imagen de Eva Duarte con el libro La razón de mi vida, y es con la que elegí terminar esta presentación porque me pareció que es una imagen allí evocativa, triste y poética, metáfora de una parte de nuestra historia. Muchísimas gracias.